Muy bien, en este video vamos a ver uno de los temas del capítulo 6, el cual corresponde al cálculo de propiedades residuales. Este tema se toca en el capítulo 6 del libro Smith-Vaness y es parte de la clase de termodinámica de los procesos. Muy bien, pues para comenzar el tema vamos primeramente a definir lo que es una propiedad residual. Una propiedad residual pues se considera una propiedad que corresponde a la desviación de la idealidad de una propiedad termodinámica. Ahora, una propiedad residual, pues como lo definimos, es la diferencia, es la desviación de la idealidad o la diferencia entre la propiedad real de la propiedad termodinámica que presenta el compuesto o el sistema menos la propiedad que expresaría un gas ideal. Ya la diferencia entre esas dos, pues es a lo que definimos como una propiedad residual. La propiedad, en este caso MR es la propiedad termodinámica residual, M es el valor molar real y MGI es la propiedad termodinámica del gas ideal. Ahora, nosotros en el capítulo 6 vimos algunas de las ecuaciones fundamentales que relacionan las propiedades termodinámicas de diferentes fluidos homogéneos. Una de ellas es la ecuación que relaciona un cambio en la energía interna con su temperatura y entropía y con la presión y el volumen. La ecuación para la entalpía, la ecuación para la energía de Helmholtz y la ecuación para la energía de Gibbs. Ahora, para nosotros desarrollar diferentes ecuaciones que nos permitan a nosotros calcular propiedades residuales de las diferentes propiedades termodinámicas, a la ecuación de la energía de Gibbs o a la energía de Gibbs se le denomina como una ecuación generadora de ecuaciones para calcular las propiedades residuales. Y a continuación vamos a ver la razón por la que se le llama así a la energía de Gibbs. Si nosotros agarramos la ecuación que acabamos de mencionar, en donde decimos que el cambio de energía de Gibbs es igual al volumen por la derivada de la presión menos la entropía por la derivada de la temperatura, vemos que es en esta ecuación la energía de Gibbs es una función tanto de la presión como de la temperatura. Ahora, nosotros también previamente definimos en esta ecuación 2 que la energía de Gibbs la definimos como la entalpía menos el producto de la temperatura por la entropía. Ahora, una identidad matemática que nos va a ser más útil para nosotros lograr desarrollar esta ecuación generadora de las otras, de propiedades residuales de las otras propiedades termodinámicas, es la ecuación que también depende de la presión y la temperatura, pero que corresponde a la derivada de la fracción de la energía de Gibbs entre R por la temperatura. Ahora, esta derivada, nosotros, si la derivamos en su totalidad, pues podemos ver que la derivada de G por 1 entre R sería 1 entre R por la derivada de G menos G entre la derivada de la temperatura. Y este menos viene del hecho de que la derivada de 1 entre R va a ser igual a menos 1 entre R t cuadrada por dt. Entonces aquí estamos derivando totalmente el término de G entre RT. Ahora, si sustituimos la ecuación 1 que vemos aquí, la ecuación 2 que vemos aquí, en la ecuación 3 que vemos aquí, como lo menciona aquí este diagrama, nosotros podemos ver que
vamos a sustituir la derivada de la energía de Gibbs entre RT, en esta parte de aquí, va a ser igual al sustituir dg por la ecuación 1, nos va a quedar v de p menos s de t, y al sustituir la energía de Gibbs por la energía de Gibbs en la ecuación 2, nos va a quedar menos h menos ts entre rt cuadrada de t. Y esto ya nos da esta ecuación de aquí. Ahora, si nosotros desglosamos esta misma ecuación en algunos de sus términos, vemos que algunos de ellos se cancelan, como es el caso de este término aquí, es entre rt de t, y este es entre rt de t. Y al final nos queda la siguiente ecuación. La derivada de la energía de Gibbs entre RT va a ser igual a V RT, como podemos ver acá, V entre RT de P, menos la entalpía entre RT cuadrada por la derivada de la temperatura. Ahora, si nosotros esta ecuación de aquí obtenemos la ecuación correspondiente a un proceso que se lleva a cabo a temperatura constante, nosotros podemos ver que este término de aquí se cancelaría. Y entonces nos quedaría que la derivada de la energía de Gibbs entre RT con respecto a la presión a temperatura constante va a ser igual a V entre RT. Ahora, si este proceso se desarrollara a presión constante, ahora este término sería el que es 0, y entonces nos quedaría que H entre RT va a ser igual a menos T, esta T, y esta T es la T cuadrada que está aquí, ¿verdad? Entonces H entre RT es igual a menos T por la parcial de G entre RT con respecto a T en un proceso a presión constante, como ya lo habíamos dicho. Ahora, estas dos ecuaciones nos van a servir más adelante para desarrollar esas ecuaciones generadoras de propiedades residuales que les mencioné al inicio de este video. Entonces, nosotros podemos definir la energía de Gibbs también como una propiedad residual, así como definimos que la propiedad residual era correspondiente a la propiedad real menos la propiedad de gas ideal. La propiedad de la energía de Gibbs residual es igual a la energía de Gibbs presentada realmente por el sistema menos la energía de Gibbs presentada por un gas ideal. Y entonces, si por ejemplo tomamos en cuenta una propiedad termodinámica como lo es el volumen, y vemos que el volumen residual lo definimos como el volumen que se expresa realmente nuestro compuesto menos el volumen del gas ideal. Ahora, nosotros ya conocemos cómo la función, como el volumen, la función de estado para un gas ideal. El volumen es igual a RT entre P. Entonces, si sustituimos la ecuación del gas ideal en la ecuación para calcular el volumen residual, nos quedaría que VR es igual a V menos RT entre P. Y entonces, si recordamos un poco lo que hemos aprendido acerca de la ecuación del coeficiente de compresibilidad, que lo definimos como Z igual a PV entre RT, entonces al sustituir esta ecuación en la ecuación del volumen residual, obtenemos esta ecuación aquí, que nos expresa el volumen residual en función de un parámetro muy importante que es el coeficiente de compresibilidad. Entonces el volumen residual va a ser igual a RT en P por Z menos 1, que es el factor de compresibilidad menos 1. Entonces esta ecuación también es muy importante porque más adelante la vamos a utilizar. Ahora, ya habíamos definido la energía de Gibbs, la ecuación de la energía de Gibbs, y podemos sustituir también por las propiedades residuales. Entonces en este caso la ecuación de la energía de Gibbs nos queda en función de las propiedades residuales, como es la energía de Gibbs residual, el volumen residual y la entalpía residual. Y entonces a temperatura constante y a presión constante, temperatura constante y presión constante, nos quedan las mismas ecuaciones que habíamos definido anteriormente, sin embargo con las propiedades residuales
ahora incluidas en la ecuación. Y por lo tanto, si nosotros sustituimos en esta ecuación de aquí, en donde tenemos nosotros, si integramos desde una presión 0 hasta una presión P, nuestra ecuación, al derivar aquí, nos queda la energía de Gibbs residual entre RT va a ser igual a este término de aquí integrado desde 0 hasta P por la derivada de P. Todo esto a temperatura constante. Y entonces, al sustituir la ecuación de volumen residual que habíamos encontrado anteriormente, que habíamos derivado anteriormente en la ecuación de la energía de Gibbs, podemos obtener que la energía de Gibbs residual entre RT es igual al término de la integral de 0 a P. Esta es la sustitución del volumen residual entre RT por dP. Y por lo tanto nos va a quedar la ecuación siguiente. GR entre RT va a ser igual, este término se cancela con este término y nos queda Z-1 entre P dP a temperatura constante. Ahora, si nosotros derivamos con respecto a la temperatura en un proceso a presión constante, entonces ahora vamos a tener que este término de la derivada de la energía de Gibbs residual entre RT derivado con respecto a T a presión constante, esto va a ser igual a la integral de 0 a P, en donde este término lo vamos a derivar con respecto a la temperatura, entonces nos queda dz en dt a presión constante y por lo tanto esta presión se queda aquí dP. Y esto es un proceso que seguimos haciéndolo a temperatura constante. Entonces, lo que vamos a hacer es, como anteriormente se definió, que la parcial de GR entre RT con respecto a DT a presión constante ya habíamos definido en la ecuación anterior, en un proceso a presión constante, era igual a menos HR entre RT cuadrada. Por lo tanto, este término de aquí lo sustituimos aquí y ahora sí nos queda la ecuación de la entalpía residual entre RT, y esta entalpía residual ahora está en función solamente de la variación de nuestro factor de compresibilidad con respecto a la temperatura, y lo seguimos. Esto sigue siendo válido para un proceso a temperatura constante. Y entonces, despejando, nos queda la siguiente ecuación para calcular la entalpía residual en función de R, la temperatura, la presión y nuestro factor de compresibilidad. Y esta es nuestra ecuación para calcular entalpía residual. Ahora, para calcular la entropía residual, también con esta ecuación generadora, utilizando la ecuación de Gibbs, vamos a basarnos en las siguientes ecuaciones. Tenemos la primera ecuación que ya la habíamos definido, que es la definición de la energía de Gibbs. La segunda ecuación que ya tenemos, que también derivamos anteriormente, que para un proceso a temperatura constante, GR entre RT es igual a la integral de 0 a P de Z-1 de P en P. Y la ecuación que ya obtuvimos anteriormente, la 3, para la entalpía residual, en donde lo definimos en esta ecuación anterior. También por eso a temperatura constante. Entonces, si sustituimos, porque en la definición de la entropía, que es esta ecuación de aquí, en donde la entropía residual entre R es igual a HR entre RT menos GR entre RT, que proviene de esta ecuación de aquí, de la definición de la energía de Gibbs, ¿sí? Nada más despejando la entropía residual. Entonces, al sustituir la ecuación 3 aquí y la ecuación 2 aquí, podemos obtener esta ecuación de aquí, en donde la entropía residual entre R es igual a este término menos este término de aquí.
Y entonces ya nos queda tanto la entropía residual en esta ecuación como la entalpía residual en la ecuación anterior en función de la temperatura, la presión y el factor de compresibilidad. Entonces, como podemos ver, realmente lo más importante para calcular las propiedades residuales es cómo varía nuestro factor de compresibilidad. Entonces, las ecuaciones derivadas, tanto para la entropía como para la entalpía, dependen de la variación del factor de compresibilidad, tanto con la presión y como la temperatura. Por lo tanto, existen varias formas de calcular propiedades residuales cuando tenemos nosotros información sobre nuestro compuesto. La primera forma es pues directamente de datos de presión, volumen y temperatura experimental. Si conocemos cómo se comporta nuestro compuesto en un diagrama de presión, volumen y temperatura, pues fácilmente podemos calcular cómo varía nuestro factor de compresibilidad con presión, volumen y temperatura. Ahora, también podemos utilizar tablas de factor de compresibilidad y su variación con la presión y temperatura, o también hacerlo analíticamente mediante ecuaciones de estado. Que eso es lo que vamos a hacer utilizando el método 2. Vamos a calcular las propiedades residuales calculando la variación de nuestro factor de compresibilidad con una ecuación de estado que es la de los estados correspondientes, ¿sí? Pero sin embargo, dadas las ecuaciones que derivamos a partir de la energía de Gibbs, esa es la razón por la que la ecuación de Gibbs se le llama la ecuación generadora, ¿sí? Ya que podemos obtener todas las propiedades residuales a partir de esta ecuación. Y por lo tanto, las propiedades residuales son una conexión directa entre la experimentación y las propiedades termodinámicas exhibidas, ya que al final de cuentas las propiedades residuales las ponemos en función de la presión y de la temperatura, que son variables que nosotros podemos medir en el laboratorio o en un experimento. Y entonces, en este caso, las propiedades reales para la entalpía y para la entropía, pues sería la sumatoria entre la propiedad exhibida de gas ideal más la propiedad residual. Y aquí en estas dos ecuaciones, pues desglosamos un poco más cómo podemos calcular. Estas son las propiedades para los gases ideales que ya habíamos determinado anteriormente, y por lo tanto, para calcular las propiedades reales solamente tenemos que añadir estas ecuaciones desglosadas a la ecuación de las propiedades residuales que obtuvimos anteriormente. Ahora, ¿cómo calcular las propiedades residuales de una forma más analítica? Pues nosotros podemos hacer los cálculos de las propiedades residuales utilizando las correlaciones generalizadas de propiedades termodinámicas para gases. Si ustedes recuerdan, nosotros pudimos calcular volúmenes o inclusive factores de compresibilidad mediante métodos analíticos utilizando los modelos de correlación generalizadas. Entonces, ¿cómo realizamos este cálculo? Pues primeramente definimos las propiedades de presión y temperatura en función de sus propiedades reducidas. Entonces, tanto la presión como la temperatura es el producto de la propiedad crítica por la propiedad reducida, y al hacer nosotros la derivada de la presión va a ser igual a la presión crítica por la derivada de la presión residual, y la derivada de la temperatura es la temperatura crítica por la derivada de la temperatura residual. Y con esto nosotros podemos hacer los cambios de variables en nuestras ecuaciones que definimos anteriormente. Por ejemplo, para la entalpía residual entre RT habíamos encontrado que teníamos esta función. Entonces, al sustituir las propiedades residuales, obtenemos la siguiente ecuación. Sustituimos, por ejemplo, esta T por TC entre TR, esta T por TC por TR. Cambiamos la variable a presión reducida y también a presión reducida constante. Sustituimos esta presión por la presión crítica por presión reducida, y esta presión, este dP, lo sustituimos por PC por dPr. Y por lo tanto, al nosotros simplificar, nos va a quedar la siguiente ecuación en función de las propiedades reducidas
del compuesto. Ahora, ¿cómo es el modelo de estados, el modelo de correlaciones generalizadas? Entonces nosotros definimos previamente que nuestro factor de compresibilidad, que es que es el factor más importante para nosotros determinar las propiedades residuales, se comportaba de la forma de Z0 más el factor excéntrico, este W es nuestro factor excéntrico, por Z1. Ahora, si nosotros hacemos la derivada de la Z con respecto a la temperatura reducida a presión reducida, obtenemos la siguiente ecuación: dz0 en dTr a presión reducida más el factor excéntrico por dz1 entre dTr a presión reducida. Por lo tanto, si sustituimos estas ecuaciones aquí, esta ecuación en la ecuación de la entalpía reducida, vamos a obtener estos dos términos, tanto de Z0 como de Z1, más el factor excéntrico introducidos a nuestra ecuación. Ahora, Z0 y Z1, hay dos formas de calcularlo según nuestra ecuación de correlaciones generalizadas. Una de ellas es obteniendo los datos los datos de Lee Kessler que se encuentran en las tablas atrás de su libro, o también las pueden encontrar en tablas en manuales de ingeniería química. Y con esto se puede evaluar gráficamente la derivada y después la integral de cada una de esas, de la Z0 y de la Z1. Sin embargo, también nosotros estudiamos un modelo en el cual Z0 y Z1 las podemos correlacionar analíticamente utilizando tanto los coeficientes viriales como el factor excéntrico de Pitzer. Entonces, si recordamos, Z tiene la siguiente forma: Z es igual a 1 más B0 por PR entre TR más el factor excéntrico por B1 por PR entre TR, en donde B0 tiene una ecuación analítica que es función de la temperatura reducida, al igual que el factor B1. Entonces, al sustituir nosotros esta Z en nuestra ecuación y derivarla con respecto a la temperatura reducida entre PR, obtenemos la siguiente ecuación, ya sustituyendo la ecuación de B0 y B1. Ahora, al sustituir, si derivamos nosotros de B0 con respecto a TR y de B1 con respecto a TR, y lo sustituimos en esta ecuación de aquí, nosotros podemos obtener la ecuación final que enlistamos en esta parte, en donde dz entre dtr a presión reducida sustituimos en esta ecuación, y al simplificar obtenemos la ecuación de dz entre tr a presión reducida. Esta ecuación de aquí nosotros podemos entonces sustituirla en la ecuación de la entalpía reducida entre RTC para obtener una ecuación que está encerrada en esta parte, analítica, que depende solamente de la temperatura reducida y de la presión reducida y de la constante de temperatura crítica para calcular la entalpía reducida de forma analíticamente. Y lo mismo, un proceso muy similar, obtenemos para el cálculo de la entropía. Si partimos de la ecuación que habíamos nosotros analizado anteriormente, la entropía reducida es función de ese factor de dz en dtr que ya definimos anteriormente, también como de z-1. Ahora, z-1, si nosotros lo obtenemos a partir de esta ecuación aquí, este z, le quitamos pasamos este 1 para acá, z-1, y ahora nos queda b0,
PR entre TR más el factor excéntrico B1 PR entre TR. Y entonces ese término nosotros lo sustituimos en esta ecuación de SR, el Z-1 aquí en el segundo término. Entonces al sustituir las dos ecuaciones obtenemos tanto dz entre TR a PR y Z-1, los metemos a la integral y vemos que los términos que están con punto azul y los términos que están con punto negro se cancelan y entonces nos queda una ecuación final para el cálculo de la entropía reducida entre R igual a menos PR por el factor que depende solamente de la temperatura reducida. Por lo tanto, obtenemos una ecuación analítica para calcular nuestra entropía reducida en función de la presión reducida y de la temperatura reducida. Y con esto cerramos el tema de cálculos de propiedades termodinámicas reducidas, tanto entalpía como entropía.